Mapuche, Aymara, Rapanui, Quechua, Coya, Diaguita, Licanantay, Cahuéscar, Chango, Yagán, Selknam. Desde zonas aisladas en el norte, pasando por la Araucanía, hasta lugares extremos en el sur austral y la frontera polinésica, comunidades con historia, arte y lenguas, además de anhelos políticos y económicos, buscan sobrevivir. Hace 20 años la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, convocada por el expresidente Ricardo Lagos, concluyó, comillas, ceguera frente a la diferencia del Estado en la negación de la identidad y de la existencia de los pueblos originarios. Una nueva constitución podría reconocerlos como parte del Estado chileno, un compromiso adoptado en el año 1989, pero incumplido hasta hoy. ¿Qué es la plurinacionalidad y qué consecuencias puede tener? Para eso es necesario que hablemos de Chile. Esta fue la cultura del viento. Mucho antes que los navegantes de Polinesia, antes de los reyes, antes de los descubridores, antes de los dioses, antes del fundador Otumatúa, antes de ellos, fue el viento. Con la voz de Pablo Neruda iniciamos este capítulo de Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, en el que abordamos materias que hoy están puestas sobre la mesa, sobre las discusiones y en particular hoy un concepto. Plurinacionalidad, un concepto que aparece en el proyecto de nueva constitución, que genera dudas, pero que al parecer implica políticas en las que Chile ya ha ido avanzando y que también existen en otros países. Eso lo vamos a conversar con nuestros invitados. La invitada primero, Antonia Rivas, doctora en Antropología Sociocultural de la Universidad de California e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Y también estamos con Sebastián Donoso, profesor de Legislación Indígena e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Bienvenido, Sebastián. Buenas tardes, Lucía. Hola, Antonia. Muchas gracias a ambos por estar acá para conversar de este concepto plurinacionalidad, el que vamos a partir de inmediato un poco aterrizando. ¿Qué significa plurinacionalidad, Antonia, y cuál es la diferencia con la multiculturalidad? La plurinacionalidad es un proyecto político, es una forma en que los estados o los países se miran a sí mismos. En este caso, la plurinacionalidad significa la convivencia, la coexistencia de diversos pueblos indígenas al interior de un mismo estado. Y eso trae distintas consecuencias, distintas formas de ver, entender el estado, las políticas, la forma de ver. Pero es una forma de cómo los pueblos indígenas participan en la vida política de un estado y cómo el estado se compone no solo de una nación homogénea, única, uniforme, sino de la diversidad de pueblos y naciones indígenas que conforman nuestro país. Perfecto. ¿La diferencia con multiculturalidad? Y la multiculturalidad es un paradigma que se usaba mucho en la década de los 90, que tiene que ver con que existen diferentes culturas, no asociado a la idea de pueblo. Y ha sido muy criticado en general por la doctrina, por la teoría del último tiempo, porque se habla de que el multiculturalismo efectivamente no reconoce los derechos colectivos más profundos, por decirlo así, de los pueblos y naciones indígenas o los pueblos indígenas. Sería un concepto que está ligado como a un solo modelo de desarrollo o una forma que reconoce la diversidad, pero solo en cuanto a cultura, no en cuanto a pueblos con derechos colectivos, con libre determinación, básicamente, que lo podemos conversar después el Perfecto. Significado. Lo vamos a conversar. Sebastián, te quiero preguntar de qué manera es que Chile y el Estado chileno llega a este punto de conversación en el que habla de plurinacionalidad. ¿Cuál es el tránsito que ha desarrollado el diálogo entre los pueblos originarios y el Estado chileno? Bueno, muy buena la pregunta porque eso nos ayuda o nos permite, digamos, mirar por qué estamos hablando de plurinacionalidad. No estamos hablando de plurinacionalidad por cualquier razón, estamos hablando porque estamos en un proceso constituyente en que estamos en la elaboración de un proceso de nueva constitución y si ese proceso termina, digamos, con la aprobación del borrador de nueva constitución, tendríamos por primera vez en nuestra historia constitucional, 200 años de historia constitucional, una constitución que reconoce a los pueblos indígenas. Es en ese marco que aparece el concepto de plurinacionalidad, en el marco de un país que se mira y dice, bueno, tenemos una constitución que no reconoce, que no ha reconocido nunca a los pueblos indígenas y que queremos que los reconozca. Yo lo decía al inicio del programa, ojo, Sí. solamente esta precisión, que ese además un compromiso que se hizo el año 89 con los pueblos originarios y que no se ha cumplido hasta hoy. Sí, así es. Pero yo creo que hay una cosa que es importante agregar y es que
Hay una constatación evidente es que no tenemos reconocimiento constitucional hoy día en la actual Constitución y que debemos tenerlo. Yo creo que ahí probablemente vamos a coincidir siempre con Antonia. Pero no es la única respuesta a la plurinacionalidad a esa omisión. Ustedes hablaban de multiculturalidad. Uno podría agregar a lo que mencionaba Antonia, que la crítica que se le ha hecho a la multiculturalidad es que muchas veces la multiculturalidad pareciera que se parece mucho a algo que algunos han llamado tolerancia pasiva. O sea, yo reconozco que hay un otro, que hay una diversidad, pero no necesariamente genero, digamos, unos arreglos institucionales que generan interacción, que generan diálogo intercultural. Por eso que hay un concepto adicional, distinto, que también permite enfrentar de un modo distinto la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, que es el de la interculturalidad. Y ahí hay un elemento interesante, Lucía, y es que tal vez hay más menciones a la palabra interculturalidad en el borrador de una constitución que a la palabra plurinacionalidad. Sin embargo, nadie habla de interculturalidad. ¿Y por qué crees que sea porque eso? yo creo que pasó ahí una cosa que era bien evidente que iba a pasar. Si tú pones al lado el concepto de plurinacionalidad e interculturalidad, todo el mundo va a hablar de plurinacionalidad. Porque se lleva todas las miradas, porque es un concepto que solo están dos constituciones, Ecuador y Bolivia, y eso ya te dice mucho de un poco de la carga política que eso tiene. Y porque tiene un contexto, o sea, un significado que es bien evidente. Es más fácil definir la plurinacionalidad por lo que no es que por lo que es. ¿No es cierto, esta ficción de que somos una nación donde todos somos iguales, donde todos somos homogéneos? De ese punto de vista uno puede decir plurinacionalidad lo más básico es de reconocer que no somos una nación. Pero yo creo que es bastante discutible que la solución a nuestra omisión histórica fuera necesariamente pasar por un reconocimiento de la plurinacionalidad. Yo personalmente no comparto eso. ¿Pero por qué? Y sí te voy a tener que preguntar, Antonia, al tiro te doy la palabra, sí te voy a tener que preguntar cuál es la diferencia para ti radical entre plurinacionalidad y habernos quedado solo con la interculturalidad. Mira, yo siempre propugné, digamos, un reconocimiento a los pueblos indígenas, donde el eje fuera el reconocimiento, desde luego, y el reconocimiento de derechos asociados a eso, y el reconocimiento del principio de la interculturalidad, por decirlo así, como principio activo que lleva esta nueva relación entre el Estado y el pueblo indígena. ¿Dónde yo veo la relación? A mí me parece que la palabra plurinacionalidad, el concepto de plurinacionalidad y toda la bajada que ha tenido la Constitución se ha percibido por una buena parte de la ciudadanía como un concepto que es antagónico, que es excluyente. Es como un ellos y un nosotros. De ese punto de vista, me parece que el resultado que estamos obteniendo desde el punto de vista social no es el más óptico. O sea, partimos en la discusión constitucional con una sociedad tremendamente dividida y polarizada en todos los temas, pero entre ellos en el tema indígena. Y yo creo que llegamos al punto final del trabajo de la Convención con una sociedad igual o más polarizada. Y creo que parte de la mayor polarización tiene que ver con el concepto de plurinacionalidad. Y se perdió el concepto de interculturalidad, que a mí me encanta. Se habla mucho de interculturalidad, pero lo perdimos porque está opacado por la plurinacionalidad. Voy a explicar después un poco más, para no monopolizar la conversación, por qué yo creo además que no necesariamente la plurinacionalidad es una idea que encarna lo que somos como sociedad. Bueno, vamos a avanzar en ello porque además vamos a avanzar en las bajadas precisamente que implicaría la plurinacionalidad. Pero quiero quedarme, tú querías además retomar algo que había hecho Sebastián, pero quisiera que incorporaras esta idea de que uno de los problemas de la plurinacionalidad es la percepción, decía Sebastián. Iba a decir perfectamente, yo creo que el problema de la percepción, hay un término que yo uso mucho que tiene que ver con la ignorancia porfiada, ¿verdad? Yo creo que la ignorancia porfiada estaba al principio de la Convención, estaba mucho antes también y está ahora precisamente, o sea, trabajando en la Convención, viendo en la Convención los discursos, la forma, yo creo que la palabra, o sea, la interculturalidad hubiese quizás tenido un efecto parecido. Entiendo que el tema esto del separatismo, de que son muchas naciones, que somos una, puede haber contribuido en eso, pero la verdad es que este concepto que me imagino que lo vamos a conversar, de los privilegios, había un constituyente que hablaba de la monarquía indígena, ¿verdad? Que los indígenas iban a transformar en los monarcas de este país. Y en ese sentido yo creo que esta ignorancia de reconocimiento de la marginalidad, de la discriminación, de la historia que efectivamente han vivido los pueblos indígenas y que comparten, no solo el pueblo mapuche, sino los 11 pueblos que componen los pueblos indígenas en Chile, se genera. Entonces yo discrepo con Sebastián en el sentido de que yo creo que la culpa no es de la plurinacionalidad. Yo creo que la culpa tiene más que ver con el desconocimiento y con el uso bastante poco amable, por decirlo en términos amables, que se ha dado de las discusiones de los derechos de los pueblos indígenas al interior de la Convención.
Yo creo que hay mucho ahí de que no tiene que ver con la interculturalidad, que a mí también me gusta, ¿verdad? Yo creo y profundamente que el diálogo intercultural, este diálogo entre iguales, este diálogo donde somos capaces de valorar el conocimiento de otros, las formas de vivir de otros, son relevantes. Pero creo que la plurinacionalidad, y más allá de la palabra o del nombre, creo que la forma de pensar el Estado y pensar la vía política y pensar a los pueblos indígenas como participantes de esta vía política es lo que va a hacer la diferencia. Va a ser difícil. Yo siempre imaginé que los temas indígenas iban a ser un tema complicado, pero y estudiando esto, debo decir que me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido. O sea, estamos en un conflicto porque efectivamente, o sea, tenemos un conflicto entre Estado chileno y pueblos originarios, o en particular con algunos pueblos originarios, porque hay un problema en el cómo nos relacionamos y eso evidentemente a la hora de discutir los derechos probablemente iban a resurgir o se iban a ser más fuertes entre quienes no consideran ni siquiera posible la interculturalidad. Pero antes de avanzar en profundizar en estas ideas, quiero retomar también y hacer una pregunta sobre lo que dijo Sebastián, no lo quiero dejar pasar, porque también es parte de lo que se ha dicho. Por ejemplo, la plurinacionalidad está presente solo en 2 constituciones, la boliviana y se dice además, siento yo, digamos, no me quiero atribuir, pero se dice como de una forma, no en este caso, pero sí en la discusión pública, en la red, como si fuera algo malo en sí mismo. Yo, además de preguntarte sobre eso, quiero preguntarte si es efectivo, porque por otro lado, uno lee información respecto de que no bajo el concepto plurinacionalidad, pero sí bajo las mismas políticas que se quieren impulsar, existen en otros países relaciones entre los pueblos indígenas y los estados como el norteamericano, el canadiense, en Nueva Zelanda, que también implican eso. ¿Es así? Sí, o sea, yo creo que efectivamente algo que se llama el constitucionalismo andino, ¿verdad? Que es el que inaugura esta idea de la plurinacionalidad. Pero como decía en un principio, yo creo que la plurinacionalidad es un proyecto político que tiene que ver con el reconocimiento de derechos. Si miramos los casos de Estados Unidos, de Canadá, ellos basan su relación con los pueblos indígenas en el reconocimiento de tratados firmados por los pueblos indígenas, donde se les reconoce su carácter de naciones. En Estados Unidos son Domestic Dependent Nations, que son naciones que son al interior del propio país, pero que son dependientes. Y son naciones, se habla de las naciones indígenas. En Canadá, en New Zealand, se habla de las primeras naciones también. Entonces acá hay evidentemente, a mi juicio, un reconocimiento, no en términos de lo Bolivia ecuatoriano, que la Constitución se reconoce como plurinacional, pero a mi juicio son efectivamente países que reconocen que al interior de sus países, al interior de sus estados, coexisten diversos pueblos y diversas naciones. Claro, y puede tener que ver también con a mí lo es más nuevo que plurinacionalidad. son estas constituciones también, y Y quizás es un concepto que está... evidentemente son constituciones distintas. Y eso Ya. es súper importante decirlo. Sebastián. Sí, a mí, yo creo que es importante dar un paso atrás. Y también para clarificar algunas sospechas o dudas. Yo soy una persona, por ejemplo, que voté a prueba. O sea, yo soy una persona que tengo la convicción de que queríamos avanzar hacia una nueva constitución, entre otras razones por el tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que no lo hemos tenido nunca en nuestra historia constitucional. Y yo ahí quiero controvertir una cosa que dijo Antonia. A veces se dice como que la plurinacionalidad fuera la única forma de reconocer en forma robusta a los pueblos indígenas o reconocer derechos. Y eso no es así. O sea, tú puedes reconocer en forma muy robusta derechos de los pueblos indígenas sin pasar por el concepto de la plurinacionalidad. De hecho, si tú tomas la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es el instrumento más moderno, si tú quieres, reciente en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, no habla de plurinacionalidad. El derecho central ahí, sobre el cual pivotean los demás derechos, es el derecho a la libre determinación o la autodeterminación. Entonces yo siempre sostuve que tú podías tener un reconocimiento muy robusto de los pueblos indígenas y sus derechos sin que necesariamente tuviéramos que pasar por esto por el que pasamos, que es la plurinacionalidad, que terminó ensuciando la discusión y transformando esto en una cuestión de trinchera. Y ahí yo creo que el lenguaje sí es muy importante, porque esto no es solamente un problema de la derecha que mira esto con una cosa como que horror la plurinacionalidad, sino que también, si uno revisa las declaraciones de muchos convencionales y de gente que trabaja con ellos, habían declaraciones que eran muy poco incluyentes, muy poco acogedoras, que parecía como que efectivamente se planteaba como una cosa bien antagónica. Y déjame agregar una cosa. Se dice que el concepto de nación viene de la sociología, no del derecho. Y se dice que, en fondo, la nación está conformada por un conjunto de personas que tienen un origen étnico común, que comparten un territorio, que comparten un idioma y que tienen vínculos religiosos, culturales, etc. Si uno toma esa definición y la aplica a Chile, con la historia que tiene de interacción entre colonizadores, digamos, y pueblos indígenas, la verdad es que es bien discutible que seamos varias naciones. Yo siempre he sostenido que nosotros somos un país donde hay una gran diversidad cultural, hay una heterogeneidad cultural, hay una diversidad cultural. Pero
Pero hay muchas razones también para decir que hay muchos préstamos culturales, interacciones, o sea, somos un país donde el mestizaje es muy importante. Y ahí quiero cerrar con una idea... Sí, pero tenemos que ir a la primera muy rápido. pausa. Y es que el mestizaje se puede usar en doble sentido. Tú puedes usar el mestizaje para negar la diversidad, como algunos dicen, "Oye, somos todos iguales, somos todos chilenos, somos todos mestizos", y ahí parece que estás negando la diversidad. Pero en el otro extremo tú también puedes usar el mestizaje como decir somos todos distintos, y en realidad como borrar de un plumazo que tenemos 500 años de interacción y que somos, somos una mezcla cultural. Es bien interesante porque hay un problema en el lenguaje, en ambos términos, en nación y cómo esa palabra además se va constituyendo y se va creando y va cambiando además, entendiendo además que, como tú dices, es un concepto sociológico y las realidades y las investigaciones en torno al concepto también van variando. Y otro, que plurinacionalidad finalmente es un concepto que crea reticencia, el concepto mismo. Pero tú, Sebastián, has señalado que es posible otorgar ciertos derechos, que en algunas cosas se ha avanzado también, y de eso vamos a avanzar en el próximo bloque, porque vamos a conversar precisamente sobre 3 temas que son prioritarios y que tienen que ver con la plurinacionalidad subbajada: restitución indígena, reconocimiento constitucional, derecho a escaños reservados, por ejemplo, y el pluralismo jurídico. De esos temas vamos a hablar entonces en el próximo bloque. Hablemos de Chile, pero no se vaya porque quiero que mire el siguiente video. Una cosa es que tú sepas que eres Selknam porque tu mamá te lo dijo, tu abuelo te lo dijo, porque todos te lo dijeron, porque es un secreto de tu familia. Y otra muy distinta es entender por qué tu abuela, tu abuelo, en el caso mío, en el caso del más joven, los bisabuelos, por qué salieron y en qué condiciones salieron, por qué ellos nunca hablaron, por qué tenían tanto miedo. Entonces empezamos a hacer esas investigaciones y vaya, nos encontramos con historias terribles. Muchas vejaciones, en donde hay abuso, en donde hay esclavitud, en donde hay mucho dolor. Entonces esos dolores se van heredando, aunque no lo queramos. Nosotros como sujetos hay algo que se llama la memoria genética. Heredamos las cosas felices y también heredamos los dolores, las grandes vergüenzas de nuestra familia, porque se nos dio por extintos. Pero sí existe una voluntad tan grande de poner las cosas en orden y empezar a dilucidar las verdades. Creo que el cambio constitucional es muy positivo, pero se tiene que implementar. En esa implementación, para nosotros quedamos en tierra de nadie si no estamos integrados a la ley indígena antes. Estamos de vuelta en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C. Hoy conversando sobre plurinacionalidad con Antonia Rivas, doctora en Antropología Sociocultural e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y con Sebastián Donoso, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y profesor de Legislación Indígena. Habíamos quedado entonces con que en este bloque vamos a aterrizar ciertos conceptos también que implicaría avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios, pero voy a partir con uno que ha sido tema antes y seguiría siendo tema de aprobarse o no la nueva Constitución, y que tiene que ver con la restitución de tierras. Quiero que veamos el siguiente video en el que 2 profesores o 2 abogados constitucionalistas se refieren a la materia y cuáles son las dudas que tienen también respecto de lo que se ha estado discutiendo en la Convención Constitucional. Vamos. La verdad es que hay una regla que se refiere a la reparación y que privilegia el restablecimiento de tierras como modo ideal de reparación. Pero no está señalado en la Constitución política cuál es el criterio para determinar, por ejemplo, la extensión, cuáles son las tierras a las que el Estado debería echar mano para establecer esta recuperación. En mi concepto, lo que habría que haber hecho es retomar lo que se intentó desde los comienzos de la restauración democrática, que es un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pueblos ancestrales que, como todos sabemos, existían desde mucho antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. Interesantes puntos de vista, y te voy a pedir a ti, Antonia, primero que te refieras, sobre todo porque Rodrigo Correa lo que hace es referirse a la discusión constituyente, y tú fuiste además asesora de la convencional Teare Hey de Rapa Nui, así que con mayor razón nos puedes también ayudar a clarificar ciertas dudas como esa. Sí, no, a mí siempre me ha llamado la atención que cuando se parte hablando de la restitución, la primera respuesta, bueno, es que no sabemos cuáles tierras son, ¿verdad? Yo creo que efectivamente esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Por eso una de las normas transitorias que se crea es una comisión de catastro y registro indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos saber no solo los títulos de merced, sino que necesitamos saber cuáles son las tierras que se demandan, en qué estado está, en qué situación, quién las tiene, cuál es su estatus jurídico, cómo se
para que no sea expropiación, compra, tener un pool de diversas alternativas para pensar la restitución. Pero la idea de no saber cuáles son, yo creo que no puede ser la respuesta. La respuesta es sepamos cuáles son. Evidentemente en la Constitución no puede decir son estas y estas y estas tierras, porque el Estado no ha sido muy eficaz en registrar, en catalogar, en saber efectivamente cuáles son. Y solo me gustaría decir que la norma de restitución territorial, la norma de derecho a tierra es una norma que se construyó en la Convención con un consenso amplísimo. Participaron casi todos los colectivos, menos la derecha en este caso, todo el resto de los colectivos en la construcción de esta norma, y es una norma que se construye en base a los estándares internacionales del Convenio 169 y de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Y ahí entonces surge esta idea de pensar los derechos sobre las tierras y como un mecanismo, que es la compra de tierra, que no ha funcionado, y en eso vamos a estar de acuerdo con Sebastián. Yo creo que en general que la compra de tierra ha tenido graves conflictos y problemas, ya ha generado y es responsable en gran parte de la situación actual. Cómo lo replanteamos, cómo lo pensamos y cómo construimos una lógica distinta de reparación, de recuperación, que sea práctica, bien hecha, bien ejecutada, con tiempos definidos, y creo que la Convención y el proyecto de la Convención puede llegar a eso si está bien ejecutado. Nos vamos a hacer cargo ya de lo que postulaba Marisol Peña respecto a otras cosas, en materia de la incidencia, la legislación, por ejemplo, pero quiero que también te pronuncies sobre esto. Primero, cuáles son los riesgos que tú quizás puedes ver también, y la invitación que te hace Antonio respecto de opinar sobre cómo ha funcionado hasta ahora el sistema. Yo no puedo evitar también tengo una tendencia, una inclinación natural, que soy abogado, así que tengo que mirar también la cosa más jurídica. Yo soy bastante más crítico de la norma que se aprobó, en un artículo en particular. Creo que tiene muy mala técnica legislativa. Se tuvo a la vista 3 elementos para construirlo: la ley indígena, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en el proceso de trabajo de la convención hubo indicaciones que se aprobaron, que se rechazaron, y lo que terminó finalmente aprobándose es, uno podría ser un lenguaje bien chileno para decir esto, digamos, pero es en realidad una mezcla muy tijereteada, digamos, de distintas cosas que yo creo que no hace mucho sentido. Y tiene varios problemas a mi juicio. Primero, confunde, o más bien define un derecho a las tierras, territorios y recursos sin definir ninguno de los 3 conceptos: ni tierras, ni recursos, ni territorio. Segundo, pone en la Constitución una cosa que hoy día solo está en la ley, que es el régimen de protección que tienen las tierras indígenas, que establece limitaciones muy severas a lo que los indígenas pueden hacer con sus tierras. Y uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero lo que va a pasar si se aprueba la Constitución es que lo que hoy día está en la ley y se podría aprobar por reforma legal, el día de mañana va a requerir reforma constitucional, haciendo mucho más difícil flexibilizar el estatuto, que hoy día es muy, como digo, estricto respecto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y lo otro que me parece que es complicado es lo que decía alguna de las 2 profesores que habló. Se habla ahí del tema de la restitución, y sabemos que ese es un tema tremendamente sensible, y no se trata simplemente de ser grandilocuente o estar ahí como asustado por todo. Sabemos que es un tema muy sensible por lo que está pasando en el sur. Se pone ahí un derecho a la reparación en la Constitución, y se dice que la restitución va a ser el mecanismo preferente de reparación. Y por la forma como está redactado se subentiende también que la expropiación va a ser el mecanismo para la restitución. Entonces, efectivamente necesitamos tratar de estimar cuál es el espectro de tierras que están bajo esta situación. Pero, y aquí agrego un comentario adicional, creo que la forma que propone el borrador de nueva Constitución es bien delicado, porque en el fondo ponen en una norma transitoria la creación por decreto presidencial, no por ley, de una comisión territorial indígena, que es la que va a proponer mecanismos de restitución. ¿Se dan cuenta ustedes lo delicado que esto es? Que un presidente de la República, no un Congreso donde hay una participación pluralista y democrática, un presidente de la República pueda designar una comisión, y que esa comisión, creada por decreto presidencial, defina cuáles van a ser las tierras que van a ser restituidas y cómo van a ser restituidas. Y le da un plazo de 4 años para eso, renovable por otros 2. Entonces, es una materia que es tan importante y tan sensible que debió haber sido llevada a una ley. Antonio, rápidamente para que pasemos también a otro tema. Que yo coincido en la dificultad y la complejidad, solo que la comisión efectivamente no es la que entrega la tierra, ¿verdad? Sino que la comisión es la que propone los mecanismos. Los mecanismos efectivamente podría ser un proyecto de ley, ¿verdad? Lo que se crea es una comisión presidencial que define la forma de solución de los conflictos territoriales. Perfecto. Y a propósito de ley, quiero que pasemos al tema del pluralismo jurídico, que también es algo que ha estado en duda respecto de, ¿vamos a ser desiguales ante la ley o no? Efectivamente, ¿quién va a tener la última palabra? ¿Van a haber crímenes que van a poder una persona decidir bajo qué justicia finalmente se recurre a él? O sea, ¿de qué manera tú podrías también explicarnos, Antonia, quizás tu punto
punto de vista sobre el pluralismo Antes de jurídico. hablar específicamente del pluralismo, yo me gustaría decir que acá en general lo que hay es una arquitectura de una nueva relación con los pueblos indígenas, que es el inicio de la forma del diálogo, de la conversación. No están todas las respuestas, ¿verdad? Son los cimientos. Entonces, tanto en pluralismo jurídico, en propiedad, en autonomías territoriales indígenas, en escaños reservados y en muchos otros temas, lo que la Constitución establece es el derecho. La forma de concretar la mayoría de estos derechos de libre determinación, que es como el paraguas que acoge todos estos derechos, va a ser por ley. O sea, quedan para el debate Quedan para el democrático debate del Congreso. Democrático, absolutamente, en general. Entonces, el pluralismo jurídico es paradigmático en este caso. El pluralismo se dice que existe el pluralismo jurídico, que coexisten en un plano de igualdad con el sistema de justicia nacional, que debe respetar, como todas las personas, como todos los sistemas, los derechos humanos de las personas, y que el límite, la última palabra, siempre la tiene la Corte Suprema. Las materias, las competencias, las aplicaciones, todo eso va a quedar entregado a la ley. Y acá a mí me gustaría, si me dan un minuto para decir esto, que es importante. Sebastián decía algo muy cierto, lo que no se ha hablado en este debate es de las interacciones, es de cómo un pueblo con otro pueblo, con el pueblo chileno se relacionan. No existen estos núcleos cerrados de pueblos indígenas que no se relacionan. No existe hoy una justicia indígena que no haya tenido estas interacciones múltiples con el resto. Entonces no vamos a ver una comunidad aislada ejerciendo una justicia totalmente ajena. Hay ciertas cosas que se han ido complementando. ¿Qué pasa con, por ejemplo, siempre se dice los derechos de las mujeres indígenas, ¿verdad? Bueno, los derechos propios indígenas, los sistemas propios indígenas, pero solo con esto termino, son lo que las mujeres indígenas dicen que son. No son esos recuerdos del pasado ancestral, son las prácticas actuales. Y acá lo que vamos a ver probablemente son procesos de recuperación, ¿verdad? Sí, es que a propósito de eso, y ya que menciona el caso de las mujeres, me estaba acordando de la ley Pascua, por ejemplo. A propósito de eso. Hay mecanismos de autonomías, ya sean jurídicas, legislativas, territoriales, que se han ido implementando en Chile en estos últimos años, que van en la línea de lo que significa otorgarles autonomías en campos de decisión a los pueblos indígenas. Bueno, en el caso de Rapa Nui y de la ley Pascua, probablemente Antonio lo conoce mejor que yo, pero ahí justamente lo que había era una norma que está en la ley Pascua, que tiene ya muchos años, ¿no es cierto?, que es de la década de los 60, que establecía un régimen especial para ciertos delitos, atendía a las condiciones socioculturales del pueblo Rapa Nui. Y eso se estimó con el correr de los años, digamos, hace poquito, ¿no es cierto?, se reformó la ley que contrariaba derechos humanos, y por lo tanto se reformó la ley Pascua. Eso como ponerlo como contexto, digamos. Ahora, O la administración del parque, por ejemplo, Rapa Nui, entregado por la presidenta Michelle Bachelet también. Bueno, eso son distintas formas, digamos, a través de las cuales tú vas haciendo carne, digamos, un reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y tú puedes ir buscando distintas fórmulas jurídicas. En un caso se refiere al tema penal, ¿no es cierto? En otro caso se refiere a las áreas protegidas. Son, como digo, distintas fórmulas. Ahora, a mí el tema del pluralismo jurídico lo que me interesa destacar es lo siguiente. Evidentemente que existiendo un cuerpo de, no sé, de derecho constitucionario, de normas, digamos, en un cuerpo a las cuales los pueblos indígenas gobiernan algunas de sus interacciones sociales y jurídicas, nadie podría estar en contra, digamos, estar en desacuerdo que eso se recoja constitucionalmente. Lo que yo creo que es complejo, digamos, es que la Constitución hizo dos cosas que son bien aventuradas, digamos. Más allá de que Antonia diga que esto tiene que después ser regulado así en detalle por una ley, la Constitución ya dio dos pasos fundamentales. Reconoció 11 sistemas de justicia en paralelo al Sistema Nacional de Justicia. Lo que supone que hay 11 sistemas de justicia que tienen un cuerpo, por decirlo así, una densidad crítica. Aunque la última palabra la tenga la Corte Suprema. La última palabra, la Corte Suprema la tiene, digamos, en materia de tutela jurisdiccional. O sea, si hay un conflicto, puede escalar finalmente hasta la Corte Suprema. Eso me parece bien. También se dice, y hay que reconocerlo, el borrador de Constitución dice que todo esto está sujeto también a la observancia y al respeto, digamos, de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Pero la cuestión que yo quiero controvertir es la siguiente, digamos. Aquí se reconocen estos 11 sistemas de justicia en paralelo al Sistema Nacional de Justicia, y además se reconoce el ejercicio de jurisdicción por autoridades de los pueblos indígenas. Y esto es lo que yo encuentro que es más complicado. Hoy día, salvo una opinión distinta, uno puede decir tal vez el pueblo mapuche, digamos, hay algunos casos excepcionales, digamos, de ejercicio de administración de la justicia por autoridades, por los loncos, en algunas situaciones. En el resto de los pueblos indígenas, yo no conozco casos de ejercicio o de administración de justicia. La Constitución le está dando hoy día el poder
a autoridades de pueblo indígena que en algunos casos ni siquiera conocemos, como en el caso del pueblo Selknam o el pueblo Chango, que están o recién reconocidos o por reconocerse. El ejercicio, o sea, la potestad de administrar justicia es algo muy delicado. Y además, ¿en base a qué códigos? ¿En base a qué ley? ¿En base a qué norma? Entonces, el punto que quiero hacerlo es el siguiente. Para mí el principal problema que tiene el borrador de nueva constitución, y me refiero con esto pluralismo jurídico y a todos los demás temas, autonomías territoriales y muchos otros, es que no hay un sentido de realidad. Hemos puesto en la constitución cosas que ni siquiera existen hoy día en la realidad. No hay administración de justicia por los pueblos indígenas. Lo dijo hasta el senador Francisco Buenchumilla. Nos vamos a la pausa en Hablemos de Chile y ya continuamos en el próximo bloque conversando sobre plurinacionalidad. Ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C, en el que estamos conversando sobre plurinacionalidad, junto a Antonia Rivas, doctora investigadora en materias culturales e indígenas, y también con Sebastián Donoso, profesor de legislación indígena. Y nos conectamos ahora con Temuco. Vamos a conversar con Natalia Canihuán, que es investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy bien, gracias. Gracias por estar conectada con nosotros a esta hora para conversar sobre mecanismos de participación indígena que tú has estado desarrollando junto a la municipalidad allá en la Araucanía. Cuéntanos desde dónde nace eso y cómo se han implementado. Sí, a ver, en términos estrictos lo que yo he hecho hace ya varios años es ir haciendo un seguimiento de la gestión que han tenido los alcaldes mapuches en distintas comunas y territorios de Chile. Y ahí me ha permitido poder observar formas de participación o mecanismos que ellos han instaurado para poder tener la voz de, en este caso, las personas mapuches en el municipio como una voz más que puede apoyar a tomar decisiones o que se vuelve un actor político relevante, dado además los territorios en que se encuentran estas mismas comunas y el porcentaje de población mapuche que en este caso reside. Perfecto. ¿Y cómo ha sido el resultado de esos ejercicios? Y además preguntarte si esta participación, y pensando en también lo que se propone, por ejemplo, en la nueva Constitución, en algunos casos es incidente, es vinculante, es solo consulta. ¿Cómo ha sido? La verdad es que tienen varios mecanismos. Hay modelos de incidencia en que, por ejemplo, se crea una suerte de consejo de autoridades tradicionales que opera, podríamos decir, en paralelo a los concejales. Entonces ellos, hay ciertas medidas que el alcalde mapuche en este caso somete a este consejo y ellos pueden dar indicaciones respecto a si les parece no. No obstante, después, por supuesto, va al consejo municipal, que es donde se toman las decisiones. Y hay casos en que, en el caso particular, que es el municipio de Coyhaique, que ellos implementaron en su ordenanza de participación municipal una cláusula sobre participación de personas de pueblos originarios, y en esa cláusula ellos señalan que la consulta que realice el municipio en temas referidos a que sean de incumbencia de los pueblos, la participación y los resultados de esas consultas son vinculantes para el municipio. Perfecto. Lo que sin duda fija podríamos decir, una forma de actuar acorde a los lineamientos internacionales y los instrumentos que Chile ha suscrito. Y finalmente, Natalia, a la luz de los resultados de estas políticas que se han implementado en estos municipios que tú has tenido la posibilidad de investigar, ¿cuáles son tus opiniones respecto, por ejemplo, a avanzar en materias de consentimiento, que es un tema que hoy está en discusión y que vamos a abordar aquí con los invitados también en el set, en avanzar en temas de consentimiento y en la participación efectiva y en algunos casos vinculante de los pueblos indígenas en la discusión de las políticas públicas? O sea, yo creo que sin duda una participación efectiva, una participación que tenga incidencia, ayuda a resolver las situaciones locales, permite posicionar voces, permite que los proyectos, en este caso municipales, se sientan parte también de la población y por lo tanto hay un mayor acercamiento, un mayor reconocimiento con las medidas que se toman, los proyectos, etcétera. Entonces, sin duda permite avanzar y sobre todo generar mayores lazos de confianza entre estas institucionalidades estatales y los pueblos originarios, que yo creo que es una situación hoy en día compleja. Yo creo que existe mucha desconfianza en las relaciones Estado-pueblos originarios en sus distintos niveles y creo que hay que avanzar
en recuperar esa confianza, porque es la manera de poder generar medidas políticas, programas en que uno se sienta parte y que por lo tanto sean validadas, reconocidas y puedan tener por lo tanto un buen futuro, un buen desenvolvimiento, etcétera. Para cerrar, Antonia, tú habías dicho algo en un bloque anterior que te referías a los privilegios. Se ha hablado mucho de que darle derechos de participación especiales o de consultas serían privilegios para los indígenas o para los pueblos indígenas. En tu caso, ¿cuál es tu opinión? ¿Son efectivamente privilegios? No, en absoluto. No, perdón, y para completar la pregunta, ¿son privilegios que separan a las sociedades? ¿Hay una parte de la sociedad, de la comunidad que quede, por ejemplo, resentida porque unos tienen más participación que otros? O sea, yo creo que no son en absoluto privilegios, es resarcir la deuda que se tiene tras un proceso de despojo que cometió el Estado. Y yo creo que más bien el tema no es fijar si alguien tiene más privilegio o menos privilegio. Si tenemos espacios vinculantes para pueblos originarios, también tenemos que generar mecanismos de participación vinculantes para la población que no pertenece a pueblos indígenas. No tenemos por qué generar una competencia, sino que más bien debiese nuestro estándar avanzar a que toda participación fuese vinculante en tanto somos ciudadanos y tenemos derecho a decidir sobre situaciones que afectan nuestra vida. Perfecto, como la democracia directa o semidirecta que también contempla en algunos casos la nueva Constitución. Nuevos estándares de relación entre ciudadanos y el Estado y también entre los pueblos originarios y el Estado chileno. Muchas gracias, Natalia Canihuán, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, por esta conversación sobre tu experiencia. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y algo adelantó Natalia de lo que vamos a conversar en el próximo bloque, cierre y final, que es el tema que hoy está en discusión, el consentimiento en algunas normas de la nueva Constitución y por supuesto sus reflexiones finales también, todo eso en el próximo y final bloque de Hablemos de Chile, pero no se vaya porque tengo un datito que compartir con ustedes. Según el censo del año 2017, las 3 regiones con mayor proporción de población indígena son Arica y Parinacota con un 35,7%, la Araucanía con un 34,3% y Aysén con un 28,7%. Las que tienen una menor proporción, en cambio, son Ñuble con un 4,8% y el Maule con un 4,9%. Te invito a seguir en sintonía. Ya volvemos con Hablemos de Chile. Al final de este capítulo de Hablemos de Chile, en el que hemos conversado de plurinacionalidad con Antonia Rivas, doctora en antropología sociocultural de la Universidad de California e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, y también con Sebastián Donoso, profesor de legislación indígena e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Rápidamente, ¿por qué está el tema del consentimiento dando vuelta a la opinión pública? Genera dudas, Sebastián. Bueno, en realidad no es el consentimiento solo, es la consulta y el consentimiento. Hay 2 normas en el borrador de nueva Constitución que se refieren a este tema y creo que es un muy buen ejemplo de un tema que por falta de información y por desconocimiento se termina politizando excesivamente sin entenderse cuál es el trasfondo. La consulta no es una novedad en Chile. La consulta surge, o más bien, es un derecho que está establecido en el convenio 169 de la OIT, del cual nosotros somos parte hace ya muchos años. Y de hecho, se están haciendo consultas en Chile, bien o mal, pero se están haciendo hace varios años. ¿Por qué surge la preocupación? Porque una de las 2 normas que están incluidas en el borrador dice que se deberán realizar consultas y obtener el consentimiento previo libre e informado en aquellas materias que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. Y esa asociación es la que es compleja. El estándar internacional es que se hacen consultas con la finalidad de obtener un acuerdo o lograr el consentimiento, tanto en el convenio 169 como en la Declaración de Naciones Unidas. Lo que no significa entonces que el consentimiento tenga que ser un resultado objetivo del proceso de consulta, sino que una finalidad. Y obviamente lo que se desea, porque por eso digo que este es un tema de fondo que es importante. Lo que se busca es que ojalá las decisiones que tome el Estado que puedan afectar a pueblos indígenas sean, ojalá llegadas a un acuerdo con ellos. Y si no, por lo menos que su opinión sea considerada adecuadamente en esa decisión. Esto de que tenga que ser un resultado del consentimiento es lo que genera una discusión. Perfecto. Ahora, Antonio, entiendo que el consentimiento está enmarcado en el Estado regional y en algunos temas, en algunas materias, ¿es así? Sí, efectivamente, estas 2 normas que coexisten se refieren a las entidades territoriales del Estado regional y evidentemente lo que busca es la obtención del consentimiento en esas materias. Los instrumentos internacionales, el convenio y la declaración han sido súper claros en detallar en qué casos se requiere específicamente el consentimiento. Y acá yo quiero instalar un tema que es relevante, que tiene que ver con la magnitud de la afectación, con el daño. No es lo mismo el consentimiento cuando vamos a poner un basural en una comunidad indígena que afecta
significativamente la forma de vida o cuando hay que mover o relocalizar una comunidad. Ahí se requiere el consentimiento según los estándares internacionales. En otros casos es distinto. Por ejemplo, en una consulta sobre un plan regulador que van a opinar varios pueblos o varias comunidades, algunas podrán decir que sí y otras podrán decir que no. Entonces ahí el consentimiento también es relativo. Yo invito acá a no tener miedo. Efectivamente, como decía Sebastián, este es un estándar que ya, o un derecho que ya existe, que se aplica en Chile y que evidentemente también la legislación y los casos lo van a ir definiendo. Quedan solo 2 minutos de programa, entonces les quiero pedir una reflexión final, porque hemos hablado mucho de materias que están en la propuesta de nueva Constitución, pero la nueva Constitución podría no aprobarse y yo dudo de que estos temas entonces tengan que volver a guardarse. Hay ciertos estándares en los que ya no se va a poder retroceder. ¿Cómo se sigue avanzando en esa relación entre los pueblos originarios y el Estado chileno, Sebastián? Qué difícil cerrar en tan poco tiempo, pero Antonio usó una palabra que creo que me sirve para colgarme eso, el tema del miedo. Al menos yo no tengo miedo. Sí creo que tenemos que tener una constitución que nos permita razonablemente hacerla operativa. Y ahí es donde yo creo que empiezan a notarse los problemas. Yo la reflexión que quisiera compartir es que yo creo que nosotros teníamos y tenemos una oportunidad histórica de corregir una omisión, que es la omisión de los pueblos indígenas en nuestra Carta Fundamental, y hacerlo de un modo que nos permita poner hacia el futuro esos arreglos institucionales que permitan una mejor relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Creo que la forma como lo hizo esta convención, tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo, no fue la mejor. Y creo que no está convocando a una casa común en donde todos nos sentimos incluidos, indígenas como indígenas. Esa es mi principal preocupación y creo que tenemos seguimos con una deuda. Teníamos una oportunidad y yo creo que la perdimos, pero eso no significa que no podamos recuperarla. Antonia. Bueno, yo discrepo, yo creo que estamos frente a una oportunidad, gane o ojalá gane, ¿verdad?, la prueba en esto, pero a mí me gustaría cerrar diciendo que los pueblos indígenas siempre han vivido en la plurinacionalidad. Siempre han tenido que aprender otras lenguas, moverse en otros sistemas, adaptarse a otros sistemas. Y yo creo que aquí por primera vez la plurinacionalidad nos está hablando a nosotros, al pueblo chileno. Bidireccional, dices. Sí, y somos nosotros aquí los que primera vez estamos entendiendo la existencia de otros pueblos, entendiendo que estos pueblos que nos enseñaron en el colegio, como del pasado, viven aquí presentes. Entonces yo creo que estamos ante una muy buena oportunidad de empezar a relacionarnos, de cambiar la forma de pensar la democracia y la vía política como la ejercemos. Muchas gracias a ambos por esta conversación y a ustedes que nos acompañaron en este capítulo de Hablemos de Chile. Nos encontramos en uno próximo con otra materia relevante también y con quienes nos aportan también información, conocimiento o experiencia en todos estos temas que estamos aquí conversando, ¿no es cierto?, en la mesa de nuestro país. Un abrazo, ya nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile. Chao.